Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. En este segmento estaremos aprendiendo sobre las primeras generaciones antediluvianas. En la Biblia se mencionan 10 generaciones, desde Adán hasta Noé, pero se habla muy poco de ellos. Aprenderemos también sobre la civilización más inteligente de la antigüedad, la de los Nefilim, y sus obras megalíticas. En uno de los videos anteriores, ya habíamos calculado la edad del hombre sobre la Tierra. Hasta la fecha actual, han transcurrido 5.968 años, y este periodo de tiempo, bíblicamente lo podemos dividir en 3 secciones. En primer lugar, tenemos el periodo prediluviano, el cual consta de 1.656 años, el cual es el tiempo que va desde la creación de Adán hasta el diluvio. El segundo periodo consta de 2.286 años, que es el tiempo que va desde el diluvio hasta el nacimiento del Mesías. Y, por último, el periodo cristiano, que va desde el nacimiento del Mesías hasta nuestros días. En estos primeros 1.656 años, es muy poco lo que se relata en las Sagradas Escrituras, salvo por el tema de la creación, que representa el comienzo de la vida sobre la tierra, y el diluvio, que representa el exterminio casi total de la humanidad. Ambos relatos tienen sus propios protagonistas, la creación, en Adán, y el diluvio, en Noé, quien es el 10º de Adán, en su hijo Set. Tenemos luego, que entre Adán y Noé, existen 8 eslabones, o nombres de personajes que aparecen descritos en la Biblia, pero, que en su mayoría, estos nombres pasan desapercibidos, simplemente, porque no generan historias o acontecimientos de envergadura. De estos 8 nombres, solo se describe un pequeño extracto sobre Enoc, el 7º de Adán, de quien se dice que caminó con Dios, y que fue levantado sin ver muerte, y de su hijo Matusalén, quien sería el abuelo de Noé, y de quien se describe la edad más longeva en la Biblia. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Enoc nació en el año 3324 a.C., y a sus 65 años, tuvo un hijo a quien llamó Matusalén. Fue uno de los 2 personajes que en la Biblia aparecen como levantados por Dios, pero la Escritura simplemente nos dice que desapareció porque se lo llevó Dios. El levantamiento de Enoc ocurre en el año 2959 a.C., cuando andaba en los 365 años de vida, y resulta un completo misterio, que nos deja ciertas inquietudes. Por ejemplo, nos gustaría saber cómo, para dónde y por qué fue arrebatado. Pero en los libros canónicos, la información acerca de este gran hombre de Dios es muy escueta, es decir, escasa. En el libro de Jasher se habla bastante acerca de su vida y sus predicaciones, que fue un hombre muy sabio que se había separado o apartado del resto de los habitantes hacia unas cuevas, para estar en un contacto mucho más profundo con Jehová. Por otro lado, el libro de los Jubileos nos dice que Enoc fue el primer hombre en inventar la escritura, y que de hecho escribió el libro que lleva su nombre. También nos dice que fue llevado por Dios a vivir por 300 años, junto con sus ángeles, donde se le mostraron muchas predicciones, y que luego fue llevado a morar al jardín del Edén, donde se encuentra hasta el día de hoy. En cambio, el propio libro de Enoc que se nos presenta hoy, nos relata algunas profecías, y también el evento acerca de los 200 ángeles que pecaron contra Dios, los cuales se acostaron con las hijas de los hombres. Del resultado de estas relaciones, estas mujeres engendraron en sus vientres hijos semidioses que se convirtieron en gigantes y que son mencionados como los Nefilim en las antiguas escrituras. Este libro de Enoc también nos revela la manera como Dios castigó a todos estos ángeles, encarcelándolos en el abismo, según la segunda carta del apóstol San Pedro, 2:4, y que luego más tarde,
como resultados a todos estos pecados, Dios trajo el diluvio, que arrasaría con casi toda la existencia de vida sobre la tierra. Con respecto a la veracidad del libro de Enoc, la versión que se nos presenta hoy en día está alterada o adulterada en muchos aspectos. Las memorias de Enoc no fueron escritas ni siquiera por Moisés, sino que fueron redactadas en tiempos del Imperio griego, por lo cual pasó a conformar parte de los libros deuterocanónicos, aunque sí fue incluida en la Septuaginta. Las citas que se reflejan en las cartas de Pedro y del apóstol Judas Tadeo, donde hacen referencia al libro de Enoc, es de la versión que aparecía en la Septuaginta. Matusalén nació en el año 3259 a.C. y fue el encargado de seguir expandiendo el mensaje de su padre. A sus 187 años, tuvo un hijo a quien llamó Lamec. Muere en el año 2290 a.C. y es catalogado históricamente como el hombre más longevo que haya vivido sobre el planeta, con 969 años. No podemos afirmar, con toda certeza, que haya sido el que más años haya vivido, ya que, recordemos que solamente estamos tomando la rama de Set, pero es lo más probable. Matusalén tendrá un papel muy importante en los últimos 120 años de su vida, cuando se dedique por completo junto a su nieto Noé, a revelar los planes de Dios acerca de la destrucción de la vida en toda la tierra. Si observamos bien el recuadro, podemos notar que Matusalén muere justamente en el año del diluvio, pero eso no quiere decir que haya muerto a causa de las aguas, sino que quiso Dios que muriera un poco antes, pero de manera natural, debido a su avanzada vejez. La generación de los Nefilim. Durante los primeros 100 años de la vida de Lamec, y antes de que naciera Noé, ocurre un hecho sin precedente: los ángeles de Dios, tomando formas humanas, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hubo un grupo de ángeles, servidores de Dios, que dejaron su condición espiritual para tomar figuras humanas y poder así acostarse con las mujeres, hijas de los hombres. Muchos de nosotros, alguna vez en la vida pudiéramos haber escuchado historias de la mitología griega, donde existen dioses que se acostaron con mujeres, y que de estas relaciones nacieron semidioses, es decir, hombres con poderes sobrehumanos. Algo más o menos parecido fue lo que sucedió cuando estos ángeles rebeldes se acostaron con las hijas de los hombres, teniendo como frutos seres que se constituyeron en gigantes, a los cuales la tradición hebrea les llama los Nefilim, lo cual significa destructores, debido a que causaron mucho daño al hombre. La fecha exacta, cuando los ángeles cometen estos actos rebeldes, no está muy bien definida, pero el libro de los Jubileos nos dice que ocurre muy poco después de la muerte de Adán, lo cual nos indica que todo sucede antes del nacimiento de Noé. Según la versión moderna del libro de Enoc, fueron 200 los ángeles que descendieron sobre la cima del monte Hermón para cometer estos pecados, y según lo descrito por el apóstol Pedro, luego fueron castigados y apresados hasta el día del juicio final, donde serán lanzados al infierno. Los libros canónicos, en realidad, no nos dejan mucha información acerca de estos seres anormales, y lo único que nos dicen es lo siguiente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La Biblia no especifica que en realidad estos gigantes que se mencionan fueran los hijos de estos ángeles, pero los hebreos lo tenían por muy cierto, gracias a lo descrito en el libro de Enoc. Esta generación de gigantes poseía una inteligencia muy superior a la de cualquier humano, ya que muchos de los secretos guardados del Dios eterno fueron revelados por estos ángeles caídos a esta generación de Nefilim, los cuales se mencionan en la Biblia como varones de renombre.
La altura promedio de esta generación rondaba los 6 metros, altura suficiente como para realizar edificaciones megalíticas imposibles para cualquier ser humano normal. El libro de Enoc, moderno, dice que podían medir hasta 3.000 codos de altura, es decir, como 1.350 metros, lo cual considero algo desproporcionado. Esta generación de gigantes se esparció por casi toda la tierra, y en casi todos los lugares que habitaron, edificaron monumentos, pero ninguno de ellos dedicados a Jehová, sino que tenían sus propios dioses a quienes adorar, y podemos decir que se adoraban ellos mismos, por su condición de ser mitad hombre y mitad ángel. No se debe confundir esta generación de gigantes que vivieron en la época prediluviana con la que existió en la época posterior al diluvio, ya que esta nueva generación de gigantes que habitaron en las tierras de Canaán no tenía ni el tamaño, ni el poder ni la inteligencia de aquellos hijos de los ángeles rebeldes. Edificaciones hechas por los Nefilim. Los Nefilim se distribuyeron por toda la tierra, y donde iban, hacían grandes construcciones, más que todo megalíticas, que algunas de ellas, por sus diseños, sobrevivieron al diluvio y se mantienen aún en pie. El problema que se nos presenta con estas edificaciones es que, como la historia secular no registra civilizaciones antediluvianas, todas estas edificaciones son adjudicadas a civilizaciones un poco más modernas, es decir, postdiluviana. Veamos algunas de ellas. Tenemos el caso de las 3 famosas pirámides de Giza en Egipto, que se suponen son monumentos usados como sepulcros para los reyes egipcios de turno, Keops, Kefren y Miserino, ya que, en su interior, según cuentan los egiptólogos, tienen alguna talladura que indican sus nombres, pero eso es todo lo que se tiene, ya que no existe algún otro registro escrito que nos certifique que en verdad esa teoría sea cierta. La Gran Esfinge se supone que fue edificada por Kefren, solo por el simple hecho de que el rostro de la estatua se parece a la cara de una figura de Kefren. Inclusive, trataron de agregarle una barba postiza, de esas que usaban como adorno los antiguos faraones egipcios, pero se le cayó. ¿Y por qué se les cae? Simplemente porque no era parte de la roca original donde se edificó la Esfinge. De las 3 pirámides, la más grande es la de Keops, un faraón que se supone reinó entre 2589 y el 2566 a.C., y que la duración de su construcción duró 20 años, tomando en cuenta los años que duró su reinado. Pero es aquí donde se nos cae el coco en la cabeza, ya que está comprobado científicamente que, debido a su diseño y los materiales utilizados para su construcción, es un hecho casi imposible que esa pirámide haya sido levantada por hombres normales con tanta precisión y en tan poco tiempo. Estas monumentales edificaciones, según cuentan los egiptólogos, fueron construidas a base de piedras gigantescas, moldeadas con herramientas de mano, que, hasta el sol de hoy, ni con las más modernas maquinarias de ingeniería, sería fácil de construir. Pero allí no acaba todo, pues, si estudiamos a fondo el diseño de la Gran Pirámide, nos daremos cuenta que sus constructores usaron medidas que ni siquiera se conocían para la época y que este enigma pone a todos los egiptólogos de cabeza. ¿Cómo es que en una edificación tan antigua se pueda usar números tan perfectos como el pi y el número áureo phi? ¿Cómo le hicieron aquellos egipcios para edificar estas obras tan perfectamente diseñadas que representan un reto a la arquitectura moderna? Pues lo mejor de todo esto es que, si le preguntamos a los egiptólogos acerca del asunto, nos dirán, como dice un viejo refrán, cualquier parecido con la realidad es una simple coincidencia, es decir, que si por tal razón o por otra causa, aparece entre los números de sus medidas, el número pi, es por mera casualidad. Los egipcios no tienen la respuesta a estos enigmas simplemente porque ellos no fueron los constructores, porque son edificaciones que pertenecen a la generación de los Nefilim, y ellos lo que hicieron fue descubrirlas en los bancos de las arenas donde fueron sepultadas por las aguas del diluvio. Estas pirámides pudieron soportar el diluvio gracias a su diseño puntiagudo,
que disipa la presión hacia los lados, y de haber sido diseñadas de otra manera, hubieran sido destruidas como el resto de las edificaciones. Fueron elaboradas de una manera muy inteligente, tomando las medidas exactas y los moldes con la suficiente grosura como para soportar altas presiones. ¿En serio vamos a creer que los egipcios hicieron todo esto? Ellos solamente se aprovecharon de que estas estructuras fueron descubiertas en sus tierras, y simplemente las manipularon, tallaron, para hacerle creer al mundo que ellos fueron los grandes constructores, pero si les preguntas cómo lo hicieron, de seguro que no tienen una respuesta que sea convincente, y todo lo dejan en manos de sus ancestros. El monumento de Stonehenge es otra de las edificaciones que mantiene de cabeza a los arqueólogos, que al igual que las pirámides, no existe nada en este mundo que pueda explicar lo que representa, ni cómo pudieron construirse sin herramientas modernas. Se encuentra en Inglaterra, y todavía no encuentran a quien atribuírselas, y todo lo que se dice sobre ellas es que representaban como una especie de monumento relacionado con la posición del sol. También existen las figuras de Nazca, que son figuras geoglíficas que se encuentran distribuidas en una región de Perú, conocida como Nazca. Son figuras de gran dimensión, dibujadas en el suelo, y atribuidas a las tribus de Nazca. Las estatuas de la isla de Pascua en Chile, también llamados los Moais, son atribuidas a unos nativos que vivieron en esa isla desde principios del siglo XIII, conocidos como los Rapanui. El problema con estos Rapanuis es que no tenían ni las herramientas ni el tamaño suficiente como para elaborar y levantar estas gigantescas estatuas. Y si realmente fueron ellos, ¿por qué la edificaron con rostros totalmente diferentes a los suyos? El Moai levantado, más pesado, sondea las 86 toneladas, pero hubo uno que no se terminó de tallar, y se estima que su peso podría pasar las 200 toneladas. Así como estas construcciones, existen muchas otras que se encuentran dispersas por diferentes lugares del mundo, que la historia sigue atribuyendo a civilizaciones que jamás movieron un dedo para construirlas. Hasta el sol de hoy, estas construcciones megalíticas son un dolor de cabeza para los arqueólogos e historiadores, que todavía no consiguen una respuesta a estas maravillas, que se construyeron con una sabiduría muy superior, inclusive a la del hombre actual. Existen en Egipto, México, Perú, Chile, Inglaterra, Afganistán y China, y todas se parecen, sobre todo en el tallado de las piedras y la manera como eran dispuestas unas sobre las otras, donde ni siquiera una hojilla podría penetrar entre una piedra y otra. Solo los Nefilim, hijos de los ángeles caídos, podrían hacerlo, porque tenían el tamaño, la fuerza y la inteligencia que sobrepasaba los límites terrestres. Estas edificaciones son apenas una muestra de lo que se ha podido descubrir, pero aún existen muchas otras que no han sido descubiertas, enterradas bajo tierra o sumergidas en lagos o mares. Todas estas edificaciones lograron sobrevivir al gran diluvio, gracias a su diseño y al material utilizado, como la piedra caliza y el granito.